Entonces, antes que todo, vamos a ir comenzando. Estamos grabando la clase para aquellos que están en YouTube y que puedan acompañarnos en esta oración y que podamos juntos pedirle a nuestro Dios que Él sea llevando esta clase en nuestra vida y que podamos nosotros tener ese entendimiento abierto para poder recibir la palabra que tenemos de parte de Dios para este día. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta preciosa mañana. Señor Jesús, te damos gracias en este tiempo, Señor, de las 7 de la mañana, Señor, en el cual nos permites estar levantados, Señor, nos permites estar siempre, Señor, dispuestos a que nos hables, Señor, nos lleves a más, Señor, nos lleves en tu corazón, sabiendo que tú nos estás hablando en cada tiempo, Señor, no solo en el discipulado, sino a través de las predicaciones. Hemos podido ver que tú estás con nosotros, Señor, hemos podido ver que tú estás siempre confirmando tu palabra, Señor, desde las predicaciones pasadas, Señor, hemos podido ver que el plan que tú tienes de bendecirnos, Señor, no cualquier persona lo destruye, Señor, sino que ya es un plan perfecto en el cual tenemos que saber que hay siempre algo que nos puede ayudar a poder estar preparados para esa bendición, Señor. Saber que todo lo que tú nos das como un plan, Señor, de beneficios en tu palabra, Señor, nos permite saber que está 100% comprobado, Señor, y que a lo largo de la palabra, Señor, hemos visto personas, Señor, hombres y mujeres, Señor, que están plasmados en tu palabra, los cuales han podido, Señor, comprobar y han podido dejar huella en tu palabra, Señor, que tú eres fiel, Señor, y que tú bendices, Señor, y que tú tienes un plan perfecto y que si nosotros tenemos esa obediencia y esa capacidad, Señor, de creerte, Señor, con esa fe que tú nos has dado, podemos nosotros crecer, Señor, y podemos nosotros desarrollar nuestra vida creyendo que ese plan se cumplirá en nuestra vida y también se cumplirá en las personas que están a nuestro alrededor, Señor, sabiendo que tú no te quedas con nada, Señor, y que la bendición tuya es la que enriquece y nunca va a añadir tristeza con ella, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están conectados, Señor, que tú seas poniendo en su corazón, Señor, el tener la bendición de poderse conectar siempre, Señor, de que no lo hacemos por un hombre, Señor, no lo hacemos porque somos los mejores, Señor, sino al contrario, queremos ser esas personas que son perfectibles por ti, Señor, y queremos que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a ser cambiados, Señor, a ser transformados, a que tú en este día abras nuestro entendimiento y que podamos creer y podamos recibir la palabra que tú tienes para este día, Señor, en este discipulado tan grande, Señor, que sin duda alguna, Señor, nos has podido dar la oportunidad de crecer, Señor, y sobre todo de desarrollarnos y que en esta carpeta 4 nos permites conocer más de ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu misericordia no se detiene, Señor. Gracias porque tú podemos conocer que hay beneficios por creerte, Señor. Lo pudimos ver en el tema 1.19, Señor, y el día de hoy podemos conocer y confirmar que hay un plan de beneficios y que hay cosas que tú has hablado en tu palabra, Señor, que nos van a bendecir si nosotros creemos y si nosotros obedecemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pido que bendigas a cada uno de los que se pudieron conectar, también de los que no se pudieron conectar y también bendice a los que nos están escuchando en YouTube, Señor, para que tú puedas, Señor, saber que estamos agradecidos contigo y que sobre todo entregaremos nuestra vida en honor, en agradecimiento y sobre todo, Señor, para poderte glorificar por todo lo que eres en nuestra vida. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén juntos. Y pues bueno, compartiéndoles la pantalla, vamos a poder nuevamente recordar lo que veíamos la clase pasada, solamente para dar un pequeño repaso, porque fíjense que para mí tenía en mi corazón yo el poder leerles lo que veíamos en las predicaciones pasadas, las predicaciones del domingo pasado, porque pues podemos ver que en este caso la palabra que vimos en la semana pasada, veíamos que eran los planes de beneficios y que podíamos complementar con las predicaciones que teníamos pues puestas en la mesa. Saber que en la primera predicación podíamos ver que una vida agradable y una vida en obediencia con un temor reverente. Recuerden que tenemos que tener esos 5 pasos que vimos en la primera predicación del domingo pasado para que podamos nosotros disfrutar de ese plan de beneficios y que podamos saber que lo que
a pesar de que sea complicado de recordar, siempre tenemos que saber que pues, en este caso estamos siendo bendecidos y estamos listos para bendecir, ¿no? Entonces, en este caso, para que nosotros podamos disfrutar de esos beneficios que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que tener esa vida llena de temor reverente de parte de nuestro Dios y sobre todo para poder andar en sus mandamientos, poder creer en su palabra y poder estar dispuestos a amarlo con todo nuestro corazón. Y esto pues incluye, ¿no? Que la obediencia y el amor pues vayan de la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que a pesar de que pues nuestro corazón quiera amarlo, a veces no lo obedecemos, ¿no? Y eso es lo que veíamos en la parte de la primera predicación, que necesitamos nosotros tener en nuestra vida ese temor reverente. ¿Para qué? Para que sepamos que lo que hagamos tiene que ir con una dualidad, ¿no? Obediencia con esa parte de un amor de parte de nuestro Dios, porque podemos equivocarnos muchísimas veces, pero lo que debemos de saber es que también tenemos que tener esa decisión y esa seguridad de que estamos obedeciéndolo para que sepamos que ese plan de beneficios puede llevarse a cabo por nuestra vida que está buscando la santidad, ¿no? Y también veíamos en la tercera predicación que ese plan de beneficios se puede disfrutar después de entender que un proceso divino es necesario para poder crecer en Dios. Y de hecho, pues se los ponía yo en el grupo de discipulado, que es lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada y que necesitamos saber que Dios confirma su palabra, ¿no? Que Dios no se queda con nada. Dios en todo tiempo debemos de saber que tenemos esa bendita herencia por medio de una permanencia delante de Él para que esa clave sea revelada en nuestras vidas y sea también revelada en los que están a nuestro alrededor para que esas bendiciones se desaten en la vida de cada uno de los que estamos pues reunidos y sobre todo de los que le estamos creyendo, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces puede estar esa frustración en nuestra vida porque ese plan de beneficios no se está cumpliendo, ¿no? O no los vemos claro, o podemos estar incluso en nuestro corazón diciendo, ay Señor, pues si ya te tardaste, Señor, yo sé que he hecho lo correcto delante de ti, yo te he obedecido y no lo veo claro. Dios llegará en su momento correcto y también necesitan saber que nuestro corazón está listo y preparado para que ese plan de beneficios se ejecute en nuestra vida. De hecho, veíamos que pues nosotros tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios y pedirle que estemos alineados delante de Él para que ese plan de beneficios podamos nosotros con la obediencia y una vida que practique la santidad, podamos acceder a ello, ¿no? Que nuestros ojos espirituales se abran en todo tiempo para recibir los beneficios, para recibir también el respaldo y el cuidado de Dios y para poder conocerlos necesitamos provocarlos con una vida que le agrade, una vida que esté fuera de pecado, una vida que pues en todo tiempo no haya ese dolo de nosotros lastimar el corazón de Dios pecando. ¿Por qué? Porque también aparte de lastimarlo lo ofende, ¿no? Recordemos que hay cosas en la Biblia que están escritas pues no solamente para poderlas leer, sino para poder decir que, pues cuando en este caso el pueblo de Israel estaba ya adorando al becerro, pues debemos saber que sí tuvo en su mente, en su corazón, de parte de Dios, el poder destruir a su pueblo. Ahí vemos la intervención de Moisés, pero pues en este caso Dios es un Dios misericordioso y bueno, pero también es un Dios justo, ¿no? Un Dios que le enoja al pecado, que lo ofende y que nosotros debemos saber que nuestra vida tiene que guardarse de hacer eso para que nosotros no provoquemos pues un juicio de parte de Dios y que el plan de beneficios se siga desarrollando en nuestra vida, no que se aplace, no que llegue un tope que lo impida, que le impida seguir desarrollándose en nuestra vida el plan de beneficios, sino que al contrario, la vida agradable delante de él pueda seguirlo desarrollando, ¿no? Y veíamos que el plan de beneficios contiene los siguientes rubros, que era redención, sanidad, salvación, misericordia y bendición, satisfacción y bondad. Y que cada uno de estos beneficios nos tiene que mostrar una gratitud en nuestra vida para que nosotros podamos saber que estos beneficios son dados por el sacrificio de Jesús, pero sobre todo también esa gratitud tiene que ser manifestada y siempre acompañada de acciones que provoquen que esa gratitud pueda ser contagiada a las personas que creen en Jesús, pero también a las que no conocen de parte de Él. Y tenemos que saber que hay
hay gente que sabe que Dios los bendice y pues puede caminar como su pensamiento quiere, pero también necesitan saber que un plan mayor de beneficios nos da la oportunidad de conocer que la redención no solamente fue por el puro gusto de ser, ¿no? Sino que tenemos que saber que pues nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios sin ser nosotros judíos, ¿no? Al no ser judíos, pues no teníamos la oportunidad de acercarnos a Él, pero también tenemos esa redención de ser llamados hijos suyos, esa adopción de que nosotros podemos acceder a todo lo que el pueblo de Israel tal vez no quiso en su tiempo cuando vino Jesús. Tenemos que saber que esto podemos acceder, tenemos la sanidad de poder tener en nuestro corazón y también de forma física esa sanidad, ¿no? Si el día de hoy tenemos problemas de salud o incluso en nuestro corazón de no poder perdonar a alguien, de tener algo en nuestro corazón, debemos saber que el plan de beneficios con una vida agradable a Él, podemos obtener esa sanidad en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Tenemos que tener salvación en nuestros pensamientos, en salvación al no caer en pecado, al saber que incluso cayendo en pecado, Dios es tan bueno de podernos salvar y perdonar por medio de ese sacrificio que fue suficiente, ¿no? Obviamente tenemos que saber que esto no se agarra de juego y que la misericordia y la bendición nos persiguen. Nos persiguen, ¿por qué? Porque nosotros perseguimos la santidad, nosotros perseguimos la obediencia delante de Dios. No va a ser nada más que nos persiga aun cuando estemos haciendo el mal, sino esa misericordia y bendición nosotros tenemos que provocarla y que ese plan de beneficios se siga desarrollando en nuestra vida, al igual que la satisfacción y la bondad se practiquen en nuestra vida. La satisfacción de saber que nosotros tenemos a nuestro Dios en nuestra vida es la forma de que nosotros podemos saber que Dios está cumpliendo el plan de beneficios en nuestra vida. El plan de beneficios nunca va a traer tristeza. Como lo hemos leído muchas veces en este discipulado, la bendición de Dios es la que enriquece y nunca va a añadir tristeza con ella. Aquí tenemos que hacernos el análisis de saber si nosotros sabemos o tenemos como conciencia de que la vida cristiana que estamos viviendo el día de hoy está trayendo una satisfacción en nuestra vida. Y si no hay una satisfacción, si sentimos un pequeño vacío, si sentimos algo que no está llenando por completo nuestro corazón, tenemos que saber que hay algo incorrecto o algo que no se está cumpliendo al pie de la letra de este plan de beneficios en nuestra vida. A lo mejor nosotros podemos saber que a lo mejor es la falta de sanidad de nuestro cuerpo no está trayendo esa satisfacción a nuestra vida. Debemos de saber que también para eso hay una serie del domingo del tercer servicio que se llama Procesos Divinos. A lo mejor la sanidad no ha llegado porque tenemos que pasar por un proceso, pero al final de ese proceso, esa satisfacción tiene que llegar a nuestra vida. Y aún en la enfermedad, aún en el proceso, debe de haber una satisfacción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que Él está con nosotros en el proceso. No estamos pasándolo solos y además de tener a Dios, también tenemos hermanos que están ahí a nuestro alrededor para podernos dar esas palabras de aliento de parte de nuestro Dios y saber que estamos orando los unos por los otros. Entonces, este plan de beneficios se tiene que cumplir en nuestra vida para que nosotros podamos nosotros llevar en nuestro corazón y a los demás la confianza de que el plan de Dios siempre va a ser para beneficiarnos, para bendecirnos, para que estemos bien delante de los hombres y sobre todo delante de Él, ¿no? Que no estemos pecando de hacer algo incorrecto en nuestras vidas y que sobre todo tengamos en nuestra mente que lo que pues es un plan de beneficios nos lleve siempre a más en Él. Esto siempre debemos de tenerlo presente. Nada de lo que estemos viviendo nos tiene que alejar delante de Dios. Obviamente que siempre y cuando sea de parte de Dios, ¿no? Si obviamente estamos haciendo algo incorrecto, pues sí nos va a alejar de Dios. Entonces tenemos que tener la confianza de que lo que estemos siguiendo sea 100% lo que Dios nos esté llevando a hacer. Y para poder terminar ahora sí esta carpeta 4 debemos de saber que también hay decretos que me bendicen. Ya hay un plan de beneficios que está escrito por Dios, pero también hay palabras que han sido decretadas a lo largo de la Biblia que nos van a bendecir también. En estas diapositivas solamente vamos a ver dos de los decretos que nos bendicen y pues si vemos que falta complementarlo,
vamos a tener una clase extra, pero yo pienso que con estos dos decretos que vamos a ver, debemos saber que hay muchísimos más decretos de parte de Dios que nos van a bendecir, pero no son solo decretos que tenemos que nosotros afianzarnos a gritar y a todo tiempo solo repetirlo, sino que esos decretos, como son respaldados por Dios, debemos de saber que estos mismos decretos nos van a llevar a una ejecución correcta de su palabra. No es una varita mágica, no es algo nada más puesto en nuestro corazón solamente por hacer, sino tenemos que tener la conciencia en nuestro corazón de que lo que estamos buscando hacer es buscar que la palabra de Dios se complete en nuestra vida, pero saber que esos decretos son hechos por Dios, no son hechos por nosotros, sino que en todo tiempo solamente debemos decir, tú decretaste esto, Señor, yo quiero creer en tu decreto, no quiero yo decretar en tu palabra dice. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos nosotros caer en una vergüenza si nosotros no vemos que se cumple en el tiempo que nosotros estamos hablando. Esto es importante que nosotros lo conozcamos antes de nosotros comenzar a leer en la diapositiva. ¿Por qué? Porque esos decretos muchas veces los cristianos caen en vergüenza, en burla. ¿Por qué? Porque muchas veces en su corazón, en su sentir, ellos empiezan a hablar y a llenarse la boca de decir las cosas cuando Dios no está confirmando y afianzando su palabra en ese dicho. Tal vez sí tenemos la oportunidad de nosotros conocer que esos decretos podemos nosotros declararlos, pero a veces no es el tiempo correcto. Como les decía, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía, tenemos que movernos y que nos da la seguridad y la capacidad de acercarnos a Él para creerle y obedecerle, pero siempre tenemos que saber si es el tiempo de nosotros declarar con nuestra boca que lo que estamos haciendo nos va a dar una bendición. Entonces, vamos a leer ahora sí la diapositiva y tenemos que saber que el conocer que tenemos un Dios que busca el hacernos bien, nos da la seguridad y la capacidad de acercarnos a Él para creerle y obedecerle. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, tenemos que saber que están plasmadas las vidas de hombres y mujeres que fueron bendecidos en cualquier parte de su vida, al tener una descendencia, al tener tierras, al tener pues, prácticamente un reinado, al tener la bendición, incluso como los apóstoles y los discípulos, de tener a Jesús en carne propia, de saber que fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, ¿no? De que pudieron vivir con él, comer con él, ver todo lo que hizo al lado de él y pues que pues en este caso en el apóstol Juan, pues saber que él tuvo la oportunidad de estar recostado en el pecho de Jesús, ¿no? Eso es una bendición y que tuvieron ese privilegio, ¿no? Cada uno de los que están plasmados en la Biblia tuvieron algún privilegio, ¿no? Incluso hasta el mismo Jonás tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios de forma audible, ¿no? Entonces, aunque no haya hecho el bien Jonás, y aunque prácticamente se quedó enojado porque tuvo que predicar en Nínive, tuvo ese decreto de parte de Dios de hacer lo correcto para que el pueblo de Nínive fuera bendecido y fuera perdonado y fuera plasmado con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cada uno de los que están escritos en la Biblia, hasta el mismísimo Adán y Eva, pues tenemos la oportunidad de leer que esos hombres y esas mujeres fueron bendecidos a pesar de la situación que estaban viviendo. Obviamente también tenemos que ver que es el caso de una persona que estaba caminando de una forma correcta y aún así se le quitó todo, como fue el caso de Job, después de pasar su proceso, después de pasar la situación que estaba viviendo. Tenemos que saber que todos los decretos que estaban en la palabra, que él conocía en la ley y que pues prácticamente él no veía en su vida, pues al final al orar por sus amigos y al perdonarlos, pues él tuvo la oportunidad de ver que lo que él tenía, pues además de ser restituido, fue multiplicado, fue más que bendecido al tener muchísimas más cosas de las que él tenía antes de creerle a Dios y antes de pasar por ese proceso. Debemos saber que todos los decretos que él dijo en ese libro de Job, y para eso ustedes pueden, yo les recomiendo leerlo en esta semana, acompañado de Éxodo, como lo estamos viendo en la iglesia,
El testimonio de Job, pues sí fue un hombre que ya hasta las últimas veces, pues ya estaba como que hablando en contra de Dios, pero siempre le recordaron sus amigos y sobre todo Dios por medio de lo que él vivía, de lo que él conocía, pues teníamos que saber que esos decretos nunca faltaron en su vida y a pesar del proceso y a pesar de la prueba que tuvo, pues él salió victorioso y de la misma forma nosotros también podemos salir victoriosos. Tal vez estamos viviendo un proceso como lo es Job, como lo fue Job o como lo es alguna de las personas que están plasmadas en la Biblia, debemos de saber que ese desierto o ese proceso divino no es para siempre. Ese valle tiene un principio y también tiene un fin. Y aunque en la Biblia vengan escritas estas cosas, hombres y mujeres fueron bendecidos a pesar de la situación que estaban viviendo. Y aquí cuando nosotros leemos el impacto del hombre con el respaldo de Dios, podemos saber que existen decretos dentro de las páginas de la Biblia que van a bendecir a los que están a nuestro alrededor y sobre todo a nosotros mismos. Ahora, esto que se los estoy plasmando y bendecimos primero a los que están a nuestro alrededor y después a nosotros mismos, la mayor parte de las veces va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos nosotros para bendecir. Nosotros, dice su palabra, la palabra anual que está rigiendo nuestra vida en Restauración Centro, dice que Él nos va a bendecir, pero no solamente nos va a bendecir para que nosotros nos quedemos la bendición, dice, no te bendeciré y sobre todo serás de bendición. Esta bendición no solamente se tiene que quedar en nuestras vidas, sino tiene que tener el impacto de respaldar la vida de alguien más. Si el día de hoy nosotros tenemos y conocemos familia que no conoce de Dios, los decretos que podemos encontrar en su palabra van a ser para bendecir a los que están a nuestro alrededor. ¿Quiénes están a nuestro alrededor en primera instancia? Pues nuestra familia. ¿Quién después está? Nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros allegados, cualquier persona que está a nuestro alrededor. Los decretos que bendicen nuestra vida también están dispuestos a que se decreten siempre y cuando sea la voluntad de Dios y siempre y cuando estén buscando una vida que le agrade a Dios. Los decretos que nos bendicen también puede ser que nosotros creamos en el Señor Jesucristo y que toda nuestra casa pues será salva. En este caso conocemos que es un decreto de parte de nuestro Dios al que nosotros creemos, pero que en su debido tiempo ese decreto será cumplido en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. No nada más debemos de plasmar la confianza en Dios y el decreto solamente por decirlo, como en algunas iglesias hemos visto, no sé si ustedes han visto reels, han visto pues algunos videillos por ahí que pues dicen, yo decreto que la bendición se desata en tu vida cuando la vida de la persona que está decretándolo pues no lo respalda, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a llenar la boca de esa persona cuando la vida no está respaldando lo que ellos están haciendo? Es muy importante que no caigamos en esto para que la vergüenza no se apodere de nuestras vidas cuando seamos desmentidos o cuando seamos tomados por, pues en este caso es una palabra fuerte, pero ser llamados charlatanes, ¿no? Imagínense, nosotros no queremos tener esa parte de nuestro corazón de ser llamados charlatanes, de decir, pues es que tú solamente estás usando la palabra de Dios para que te oigas bonito y no porque se cumpla la palabra, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros leemos el impacto del hombre con el respaldo de Dios, podemos saber que existen decretos dentro de sus páginas que bendicen a los de alrededor y a nosotros mismos. Pero también al conocer que hay decretos, no son los que regularmente se sueltan, pues solamente por emoción al estar adorando, sino es un decreto que Dios respalda en su palabra y que es también confirmado por su soberanía. En algunas ocasiones va a ser un sí de parte de Dios, pero también en algunas ocasiones va a ser un no de parte de Dios. Y para eso tenemos que tener el corazón dispuesto a creerle y sobre todo a decir, sí, Señor, tu decreto no será dicho hoy. ¿Por qué? Porque es tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y sobre todo va a ser perfecta. Entonces, debemos de cuidar todo lo que decretemos y que siempre sea confirmado
por Dios para evitar pasar vergüenza delante de los demás. De verdad que yo quisiera evitar que ustedes tengan la oportunidad de abrir su boca y que ustedes digan algo que sea un decreto de parte de nuestro Dios y que a lo mejor por una vida que no le agrade o a lo mejor algo que pues que Dios no está permitiendo, porque también su soberanía no la vamos a entender, solamente la vamos a obedecer. Debemos saber que si es puesto por Dios, Dios nos va a confirmar las veces que sean necesarias para saber que es algo que viene de parte de Dios. Y también para eso me viene como un testimonio de parte de nuestro pastor, que no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, cuando pues nuestro pastor nos decía pues que había una persona pues, que era prácticamente estéril y en su corazón estaba decirle a esa persona que iba a tener un bebé. Eso fue, no fue en Restauración Centro, sino fue en la otra iglesia en la que él servía. Y pues prácticamente estuvo en su corazón pues esa duda, ¿no? Porque decía, ay Señor, yo no quiero caer como un charlatán, ¿no? Yo no quiero decir, si yo suelto esta palabra, pues qué tal que no es cierto, ¿no? Y es por mi emoción, es por lo que yo pienso. Y dice que así estuvo varios días, ¿no? Estuvo mucho tiempo, Dios le confirmaba, pero él tenía todavía ese miedo, porque es algo, ¿no? O sea, imagínense qué tal que era algo de su corazón y él al decirlo, pues la gente se iba a burlar. ¿Por qué? Porque no se iba a cumplir en su vida, ¿no? Para eso tuvo que tener ese proceso. Yo me imagino que fue como la vida de Gedeón, que tuvo que confirmarle muchas veces con alguna situación para poder saber que era Dios hablando. Y pues de la misma forma que Gedeón, pues nuestro pastor accedió a decirle a esa persona que iba a tener la oportunidad de tener un bebé, pues obviamente ante un estudio donde dice que hay esterilidad, pues como que no hubo una confianza de parte de ella, pues porque lo veía no posible, ¿no? Porque pues el estudio estaba ahí, pero aún así como era una persona que le servía a Dios, esa persona guardó en su corazón el saber que iba a tener un bebé y en su debido tiempo ella dio a luz a un bebé sabiendo que ella era estéril. Entonces, debemos de saber que esas cosas sí son peligrosas porque si nuestro pastor no hubiera confirmado 100% con Dios que tenía que decirle a esa persona que iba a tener un bebé, pues hubiera corrido con el riesgo de ser tomado para vergüenza, ¿no? Delante de los demás y que pues el pastor Jonathan pues solamente hablaba por hablar, ¿no? Pero él se aseguró de que era Dios hablándole a su vida y de la misma forma tenemos que nosotros estar seguros de que sea Dios el que esté llenando nuestra boca de un decreto correcto que cuando está correcto, cuando está respaldado por una vida en integridad y sobre todo que esté respaldado por la misma palabra de Dios, nos va a ayudar a bendecir a alguien más. Y para ir cerrando esta diapositivas, vamos a ver que uno de los decretos que nosotros podemos sostener con nuestra boca va a ser el saber que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Esto es importante saber que este es un decreto que nosotros ostentar sin ningún temor, ostentar sin ninguna preocupación de caer en vergüenza. ¿Por qué? Porque estos decretos, pues obviamente están puestos en la palabra de Dios, pero tenemos que entender 100% qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sería fácil decirlo, pero necesitamos entenderlo. La predestinación nunca va a ser al azar, sino todo nuestro caminar está destinado a caminar al lado de Dios, pero nuestro albedrío tiene que decidirlo así. Por eso tenemos que dar gracias a Dios que no somos robots. ¿Por qué? Porque dice que Él, al tener la predestinación de ser hijos suyos, tenemos que saber que es por medio de Jesús, por medio de una vida que esté buscando seguir a Jesús. ¿No? Dice Efesios 1 del 5 al 8, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y dice al final,
y entendimiento. Siempre tenemos que tener entendimiento en nuestras vidas para saber que este decreto no fue puesto al azar. Dice que todos estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó, ya preparó el camino para que nosotros seamos puestos como hijos de Él. La decisión es nuestra. Tenemos que saber que el albedrío nos permite decir, sí quiero creer que tú no me bendices y que soy predestinado por ser hijo tuyo, pero también tengo la oportunidad de decir, no quiero ser hijo tuyo. Por eso es que esta promesa o estas riquezas de su gracia son condicionadas a nuestro albedrío. Nosotros decidimos ser adoptados hijos suyos o no ser adoptados hijos suyos. Y entonces, esto, conforme a su voluntad, al propósito de su voluntad, nos permite conocer que todos podemos acceder a ser hijos suyos, pero no todos somos hijos suyos. ¿Por qué? Porque no todos deciden seguir a Jesús. No todos deciden ser adoptados hijos suyos. Hay personas que sí creen en la palabra, pero no la ponen en práctica. Por lo tanto, no son hijos de Dios. Entonces, debemos de saber que esas cosas, esas pequeñas cosas que son decretos, sí son especiales para que nosotros no caigamos en una provocación o en algún emocionalismo para que no caigamos en vergüenza. Entonces, otro decreto y con el cual vamos a cerrar la clase del día de hoy, vamos a nosotros tomar para nuestra vida es que no nacimos solamente por casualidad, sino porque el designio de Dios tuvo la oportunidad de que nosotros podamos nacer, de crecer, de desarrollarnos, de reproducirnos, de bendecir a los demás y de tener una comunión con Dios en todo tiempo. Además de conocer este tipo de decretos, debemos de saber que al ser puestos por Dios, va a levantarse oposición en contra nuestra. Obviamente, la gente puede pensar que nosotros nacimos por casualidad o porque nosotros solamente nacimos por ser una estadística más, pero debemos de recordar que si nosotros somos predestinados para ser hijos suyos, nuestra vida está lista para impactar la vida de los demás y fuimos creados por el designio de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón fue saber que fuimos nosotros destinados a crecer. Dice que nuestro embrión vio sus ojos, como lo dice David en un salmo, ¿no? Esto es real. Debemos saber que si ya desde aquel momento Él nos destinó a nacer, a crecer, a desarrollarnos, a bendecir a los demás y a tener comunión con Él, todas estas cosas podemos nosotros ahí sí acceder a poder nosotros saber de bendición y poder bendecir a los demás, pero siempre tenemos que conocer que va a haber una oposición en nuestras vidas y va a ser el enemigo. No va a querer que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas y para eso va a poner tropiezos en nuestra vida para que esos decretos se detengan o se aplacen. Pero debemos de tener en nuestro corazón la confianza, la obediencia y la disposición en nuestro corazón para poder seguir al pie de la letra su palabra, para que nada impida la bendición que tendremos de conocer lo que Dios habla en su palabra y que sobre todo se va a hacer realidad y nos va a bendecir y nos va a permitir ser de bendición a aquellos que lo necesiten. Entonces, estos decretos que estamos viendo y con el cual vamos a cerrar, ya me queda menos de un minuto en la clase, vamos a poder nosotros orar ahí en sus casas, ahí donde se encuentren ya en camino incluso a la iglesia, que estos decretos van a ser benditos y que no van a soltarse al azar, sino que de acuerdo a su voluntad y a su soberanía, tenemos que pedirle a Dios que se hagan evidentes en nuestra vida y en la vida de los demás. Así que con esto cerramos la carpeta 4, conociendo a Dios, y pues la siguiente semana comenzaremos nuevamente con la carpeta 1. Aquellos que tomaron ya las 4 carpetas, pues prácticamente ustedes pueden tener la decisión de conectarse o no, sabiendo que Dios nos seguirá hablando y que veremos una nueva carpeta desde cero en la siguiente semana. Así que me despido de ustedes, Dios les bendiga y nos vemos.